Buenas noches, les damos la bienvenida al Hablemos de Libros, el Festival 2021, en su segunda edición virtual. La noche de hoy tenemos el lujo de contar con tres maravillosas y grandes escritoras que nos hablan desde diferentes regiones, dos de ellas, Mónica Alvisures desde Alemania, es guatemalteca, Antolina Ortiz, mexicana desde Canadá, y Carla Pravisani, argentina, que está aquí desde Costa Rica. Y bueno, un poco el conversatorio de esta noche es una habitación propia desde donde escriben las mujeres que se van de su patria. En 1929, la escritora Virginia Woolf puso: una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Pero ¿qué pasa en un medio donde la tradición literaria ha sido dominada por hombres y además se hace desde otro país que no es el de origen, cuando se enfrentan a limitantes lingüísticas, de cultura y otras? Pues bueno, un poco para conversar sobre estos temas tenemos a Antolina Ortiz de México, que está en Canadá. Ella estudió en el Liceo Franco Mexicano en la Ciudad de México y en la Universidad Iberoamericana. Antolina vivió varios años en la ciudad de Coatepec, en el estado de Veracruz, México. Ahí fundó los proyectos Morfo, Educación Libre y Centro Ecológico y Cultural Liquidambar AC, que promueve la conciencia ecológica y cultural sin barreras. Coordinó la siembra de más de 11,000 árboles en una zona de bosque de niebla. En la actualidad vive en la ciudad de Montreal con su familia, donde se dedica a la escritura de tiempo completo. Su educación filosófica y su trabajo de mediación le han llevado a observar y admirar el mundo de forma única. Sus tres novelas, Tres Silencios y Otumba, han recibido el Premio Internacional José Eufemio Lora y Juan Carlos Onetti de Perú. Su novela Seda Araña fue seleccionada como finalista de los prestigiosos premios literarios Nadal de Literatura 2019 y Rómulo Gallegos en el año 2020, y ganadora del primer premio de novela corta Paralelo 21, premio Escritoras Mexicanas en 2019. Nos acompaña también Mónica Alvisures Gil, guatemalteca, abogada, doctora en literatura. Actualmente reside en Hamburgo, Alemania, imparte clases de literatura y español a nivel universitario. Se dedica a investigar la literatura latinoamericana con énfasis en los siglos XIX y principios del siglo XX. En el campo de la crítica cultural ha publicado el libro Modernidades Extremas, Textos y Prácticas Literarias en América Latina, Francisco Bilbao, Manuel González Prada, Manuel Ugarte y Monoel Bonfín. En el 2016 es coeditora junto con Alexandra Ortiz Wallner de Poéticas y Políticas de Género, ensayos sobre imaginarios, literaturas y medios en Centroamérica, en el año 2013. En el campo literario publicó el poemario Sola en 2002. Otros poemas de Mónica se han incluido en diversas antologías como El Tejedor de Berlín, editado por Ernesto Estrella y Jorge Locán en el año 2015. Colaboró como columnista en el diario digital Gaceta y como colaboradora en el diario digital Plaza Pública y agencia Ocote. En el 2017, su novela Ita quedó como finalista en el concurso BAM de Letras Guatemala y fue publicada un año después. Esta novela trata sobre la memoria y la enfermedad. Y Carla Pravisani, magíster en creación literaria por la Universidad Pompeu Fabra, actualmente da talleres y codirige el proyecto online Casa de Escritura, además de trabajar como consultora en estrategia y creatividad. Ha publicado varios libros de cuentos, entre ellos La piel no miente, resultó ganador del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en el año 2012. También publicó la novela Mierda, merecedora también del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en el 2018. Además ha publicado algunos poemarios, entre ellos Apocalipsis Íntimo, mención de honor en los premios Cardosa y Aragón de Guatemala 2010, y Patria de Carne, entre otros, así como la antología La Resaca de las Hienas, publicada en Encino en el año 2019. Mónica, Antolina, Carla, bienvenidas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar en el Festival Hablemos de Libros 2021. Gracias. Gracias, Juan. Igualmente. Gracias. Bueno, para comenzar, me gustaría hacerles una
una pregunta introductoria. Cada una dejó pues su país natal por algún motivo. Entonces me interesaría saber, y que la gente que nos está escuchando pues sepa un poco cuáles fueron los temas que mediaron que tuvieran que irse cada una de sus países. No sé si tal vez establecemos un orden que no tuvimos chance de conversarlo ahora de previo. Podemos empezar, Mónica, Antolina, Carla, si les parece, en ese orden. Y así claro. Sí, está bien, sí. Un volado. Bueno, pues voy primero entonces. Bueno, yo irme a Guatemala lo entiendo entre dos etapas. La primera, cuando me fui a doctorar a Estados Unidos, entonces ahí viví por razones de estudio. Estuve varios años en el sur de Estados Unidos y luego regresé a Guatemala. Pero en ese lapso, entonces yo me enamoré de un alemán y que estaba haciendo también su doctorado y mantuvimos una relación hacia distancia mucho tiempo hasta que logramos los dos encajar un plan de vida aquí en Hamburgo, que significó pues tener trabajo, poder vivir aquí. Y así fue que yo vine primero a Berlín y luego a Hamburgo. Entonces, digamos que fue un proceso distinto el primero y un proceso diferente el segundo que me tocó vivir, y creo que el salto cultural a Alemania fue más duro por la lengua primero, porque es una lengua, creo yo, para un hispanohablante compleja, y una historia de la cual yo no era familiar, ¿no? Porque en caso de Estados Unidos hay una mayor relación, creo yo, con Centroamérica, desde la cultura popular hasta pues, la geopolítica. En cambio, en el caso de Alemania, sí era digamos, una referencia cultural extraña, y fue llegando como aprendí, creo yo, cómo moverme, cómo entender la cultura y vivir en Alemania. Hasta el clima, ¿no? Es diferente. Supongo que ahora voy yo. Les platico que yo tuve una doble migración en realidad a Canadá. Mi historia con Canadá ya es larga. Mi primera migración fue en el año 2000 y fue por tema de estudios. Y luego mis dos hijos nacieron aquí y mi idea era que ellos conocieran sus raíces, entonces nos regresamos a vivir a México, pero no a la Ciudad de México, de donde yo soy originalmente, sino que nos regresamos a un pueblo en México. Y aunque no me crean, fue más difícil migrar a provincia en México, porque es muy diferente vivir en un pueblo pequeño a vivir en una ciudad. Las ciudades de alguna manera están homogeneizadas en todo el mundo, aunque sí, como dice Mónica, está el tema del clima, y está el tema del lenguaje, que supongo que ahorita vamos a entrar en él, Juan, pero me costó mucho trabajo migrar a este pueblo en México. De hecho, en el pueblo en México nos llamaban los canadienses y aquí ya somos los mexicanos, ya no sé de dónde soy. Y luego nos regresamos, unos años después me regresé con mis hijos, aquí vivimos en Canadá desde hace 3 años y ahorita de veras ya no sé de dónde soy. Yo igual les pregunto a mis hijos y lo que me dicen es que se sienten del mundo. Ya somos ciudadanos del mundo, porque aunque amamos muchos lugares, no sentimos esta como idea de un patriotismo que yo tenía, por ejemplo, de joven. O sea, claramente yo era mexicana y me envolví en la bandera y ahorita ya siento algo diferente. O sea, yo siento ahora eso hacia un árbol, por ejemplo, ¿no? O hacia la gente que me rodea. Ya siento cariño hacia mis vecinos. Es un sentimiento muy diferente y yo espero que es algo mejor porque ya engloba más, o sea, una idea mucho más humana, digamos, o va más allá de lo humano, porque son todos los seres que nos rodean. Esa es mi segunda migración y sí, como dice Mónica, pues muy difícil el tema del trabajo, el tema del idioma. En Canadá, por ejemplo, ninguno de mis estudios es reconocido, entonces me dedico a otras cosas, ¿no? Eso es un poquito mi historia, Juan. Okay. ¿Vos, bueno,
La mía, yo, como lo mencionó Juan, una provincia de Argentina, eso es como algo a explicar, que sos migrante, que no sos de Buenos Aires, sos argentina, pero que no sos de Buenos Aires, ¿no? Entonces, es como explicar que uno, digamos, no es, no viene, digamos, del prototipo argentino de exportación, ¿no? Yo soy de la camada crisis económica 2002, porque nos vamos dividiendo, los argentinos tenemos así como los vinos, ¿no? Tenemos así nuestro año de origen de extranjería. Y en mi caso, me parece que yo vengo de una familia donde todos de alguna forma han migrado. Entonces, esto a mí, a nivel de sentimiento de pertenencia, para mí la mayor pertenencia es la extranjería, como un lugar en el mundo, como un ser en el mundo, porque uno cuando se va, ya no tiene a dónde, porque cuando volvés al recuerdo, que es un lugar de la imaginación. Entonces, en mi caso, ese es un poco mi sentir. Me siento, cuando estoy aquí, me siento también un poco de allá, y cuando ya me siento un poco de aquí, o sea, entonces uno empieza como a configurar su propio mapa, ¿no? Y eso, más palabras. Quería saber un poco eso para tratar, digamos, como de establecer un diálogo relacionado a lo que escriben, la forma como lo hacen, porque bueno, cuando uno está pues en su propio charco, a veces el tema de la publicación, de la difusión, incluso el mismo idioma, pues da ciertas facilidades, pero cuando se está afuera, ¿verdad? O sea, es ir a otro terreno, es ser una completa desconocida o desconocido, y además, como lo mencioné un poco ahí, pues el medio literario, pues bueno, ahora hay algunos cambios interesantes que se están dando, hay una voz femenina bastante fuerte que está estableciendo unos parámetros de igualdad, a diferencia de lo que estuvo pasando hace mucho, pero bueno, no deja de ser un medio dominado por la testosterona, por el machismo, ¿verdad? Hay un tema de invisibilización, hay unos números totalmente desiguales en general. Entonces, digamos, cuando ustedes deciden estar en estos países, irse, ¿cómo han pensado y desde dónde han decidido generar los productos artísticos, la escritura, la investigación? Porque bueno, a veces se ve también cruzado, ¿verdad? Bueno, yo en mi caso soy una escritora creativa tardía, digamos. En toda mi carrera ha sido de crítica literaria y esos han sido mis libros de enseñar. Y yo creo que cuando yo ya estaba aquí en Alemania sentí que ese canal de expresión ya no era suficiente porque estaba aprendiendo un nuevo idioma, estaba en un lenguaje académico, digamos, pero había muchos afectos que expresar que no entraban. Entonces fue cuando yo escribí la novela Ita, ¿no? Que era una forma de ejercer una memoria, porque en Alemania el tema de la memoria es muy fuerte también. Entonces enlazó muy bien con lo que yo había vivido en Guatemala, y a partir de ahí creo que mi escritura creativa fue como una forma de conciliar con un origen y expresarme de alguna manera que en los canales usuales en los que yo lo hacía no era suficiente. Entonces, digamos que también creo yo el llegar aquí implicó, y creo que es una forma de sentirse también extranjero, ¿no? Que nunca uno llega a estar totalmente, y la palabra integración es muy relativa, y esta, digamos, escritura creativa es para mí una forma de tener identidad, una identidad que, como dice Antolina, es múltiple, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí ha sido como mi experiencia de estar fuera, de encontrar un camino literario. Sí, yo me identifico mucho tanto con lo que dice Carla del año de nacimiento, de que, o sea, México es lo mismo, es crisis tras crisis y a ver de cuál vienes. De hecho, la segunda migración que viví fue por temas de violencia en México. El pueblo maravilloso en el que vivíamos
pues la violencia se volvió intolerable, ¿no? Ya era una guerra realmente lo que estábamos viviendo, y era tema de o nos íbamos o a ver cuándo nos tocaba a nosotros encima este tema de violencia. Y es algo muy triste. Yo tardé muchos años en incluso poder hablar sobre ello, porque pues duele mucho dejar un lugar por tema de gente que se están matando unos a otros, ¿no? Eso ya no es un lugar que se puede vivir de ninguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que para mí la escritura, digo, yo he escrito, yo me imagino que igual que Mónica y Carla, me imagino, porque los escritores desde niños tenemos una pluma en la mano y empezamos a hacer dibujitos, ¿no? Antes de poder incluso escribir. Yo escribo desde siempre, pero ahorita cuando regresé a Canadá y porque mis estudios no son válidos aquí, entonces tomé mis ahorros y ahora me dedico de tiempo completo a la escritura, y es una forma de expresar también este dolor que tengo de haber vivido en esta situación, pero de una manera artística, o sea, no diciendo, bueno, esto está mal y esto está mal, sino tratar a través de la novela corta, que es a lo que yo me dedico, expresar pues estas rupturas, y no solo en México, porque está generalizado el problema que estamos viviendo, ¿no? Es un tema que ahorita abre uno las noticias y prácticamente le puede cambiar el nombre del país y es la misma noticia en todas partes, ¿no? Nuestros dirigentes, la ecología, etcétera, ¿no? Todos los temas de educación, todos los temas que estamos viviendo. Para mí la escritura es súper importante porque es mi forma de ser activa, de hacer un activismo. O sea, cada quien tiene sus formas de proponer y de modificar y de sentir que está haciendo algo, y no la impotencia que todos también sentimos. Esa yo creo que sería mi trabajo en la última novela que escribí, que se llama Seda Araña, que fue publicada, la última novela que publiqué, más bien, no que escribí. Me dio curiosidad cuando regresé a la novela darme cuenta de que es una joven mujer que está encerrada en un faro. Y un compañero escritor me dijo, bueno, es que es un poquito lo que tú estás haciendo desde Canadá. Estás encerrada en tu vida porque tampoco conozco a mucha gente, ¿no? Es volver a empezar la vida de cero. Y estoy encerrada y desde ese faro, desde esa cuestión que estoy atrapada, estoy expresándome, ¿no? Entonces es interesante porque sí, el tema de la migración implica muchísimos cambios. Es que hasta el aire que respiramos cambia, todo cambia. Vengo de una provincia, la idea también del acceso a la publicación, ¿no? Que es como el siguiente paso después de la escritura, es muy difícil en Buenos Aires. O sea, digamos que acceder a esa primera publicación, me parece que en las grandes ciudades se hace más compleja que de repente en ciudades de tamaño intermedio o en como, pues, yo he sentido mucha cercanía y quizás también muchas posibilidades en Costa Rica desde ese lugar, ¿no? Desde también que al ser también una especie de ciudad intermedia que está como, no es ni la gran ciudad ni tampoco es el pueblo del que yo vengo, entonces a mí eso me ha resultado accesible en el sentido de que no es lo mismo que tu, digamos, borrador, digamos, tu manuscrito llegue a la mesa de una editorial en una gran ciudad como Buenos Aires que en una ciudad como Costa Rica, ¿no? Donde uno de alguna forma tiene acceso a la gente, la conoce y se vuelve como, pues, más cercano, todo es más cercano. Entonces, esa parte de la consolidar, esa identidad que de alguna forma con los años uno va trabajando, me ha resultado a mí bonito de vivir aquí, de mi experiencia en Costa Rica, ¿no? También creo que no es como en el caso de ustedes que de repente hay un cambio de idioma y creo que también eso lleva a otro ajuste, de alguna forma
nosotros compartimos el manejo del español, aunque de diferente forma y de diferente acercamiento, y uno tiene estas preguntas que todo el tiempo salen, ¿no? O sea, que es la utilización del lenguaje y de cómo ese lenguaje se va modificando en el caso del español, porque ya mi español ha cambiado, se ha modificado, y entonces eso de alguna forma permea la escritura, la vuelve, digamos, un poco híbrida, en el sentido de que las palabras no son las que eran tampoco, ¿no? Hay una mutación de las palabras, en mi caso, que tengo que todo el tiempo hacerme preguntas con respecto a si digo acera o si digo vereda, si digo camiseta o si digo remera, ¿no? O sea, esta comunicación, si digo grifo o si digo canilla. Entonces me pasa que vuelvo a mis cuentos de hace 10 años y entonces es como otra persona la que los escribió, ¿no? Porque esos cambios han también permeando la escritura, y eso a veces me genera preguntas, ¿no? Porque sí, o sea, porque al final de cuentas también uno es el lenguaje que de alguna forma te configura el lenguaje, ¿no? A su palabra. Yo también quería decirles a las tres que si alguna tiene una pregunta ahí para las otras, por favor. Sí, yo tengo esa pregunta. Yo tengo esa pregunta que me gustaría hacérsela a Mónica y Antolina. ¿Cómo es la relación de ustedes con el lenguaje? Con el lenguaje, o sea, ¿cómo escriben? Si escriben en su idioma de origen, o escriben en alemán, o en el caso o en francés, no sé, digamos, si estás escribiendo en francés o en inglés. O sea, ¿cómo es que se relacionan con el lenguaje? Bueno, yo escribo en español, Carla, y quizá me he metido más en el idioma estando fuera. Eso es curioso, porque, digamos, me muevo en el alemán en un sentido instrumental, digamos, del día a día, de lo que hay que resolver, pero mi mundo es un mundo en español, y con mis alumnos, ¿no?, que quieren aprender español, quieren oírme español. Entonces vivo, cuando hablaba Antolina de ese encierro, ¿no?, de alguna manera también habría que plantearse el español, en mi caso, como una burbuja que me tiene, si no aislada, sí concentrada en el mundo español. Entonces, yo, digamos, mi vínculo de escritura fundamentalmente es el español, y no me imagino, creo yo, o a corto plazo, escribiendo en alemán. Aunque evidentemente digamos, el mundo imaginario, los símbolos sí están presentes ahí en la escritura. Sí, yo cuando empezaste a hablar de eso, Carla, inmediatamente quería intervenir, porque es un tema muy importante, el del lenguaje. Yo traté de escribir hace 15 años. Empecé una novela en inglés y después de unas páginas me di cuenta de que simplemente no era buena idea, ¿no? Originalmente yo estudié en francés cuando era muy joven, estudié 13 o 14 años, todo era en francés, en el liceo francés. Y cuando cambié el sistema escolar al francés, me costó muchísimo trabajo. Tuve como una especie de dislexia o algo raro. Me costaba mucho trabajo leer un libro en español. Y cuando ya me acostumbré a leerlo, ahora ya no puedo escribir. Bueno, sí podría, pero decido escribir en español. Es el idioma que escogí. Es raro porque es difícil encontrar libros en español en Montreal. Entonces, aunque escribo en español, a veces leo en inglés y en francés. Entonces, trato cada vez que voy a México, regreso con maletas y maletas de fayuca, ¿no? De libros. O sea, es también... Pero, y tienes razón, o sea, el tema de publicar, ¿cómo publica uno? En Canadá es un país que no gusta mucho de publicar traducciones. Entonces, quedas atrapado. O sea, quedas atrapado publicando fuera de tu país. Entonces, ese es un tema, es complicado. Yo ahorita tuve muchísima suerte, se alinearon planetas, conocí a Ingrid Begerman, que también me presentó a Juan. Ha sido mi ángel de la guardia porque ella es la que me ha podido conectar con editoriales fuera de Canadá. Porque es muy difícil. Tú mandas tu manuscrito y nunca lo van a leer, ¿no? O sea, es la realidad del escritor. Entonces tienes que empezar a trabajar este tipo de relaciones. Esto que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, es algo tan importante.
Sobre todo viniendo de países que no hablan nuestro idioma y en el que sí estás como atrapado, ¿no? O sea, es como, ¿cómo puedes expresarte en tu idioma cuando no es un idioma oficial? Yo hablo perfecto inglés, pero no es inglés y francés, perdón, pero no escribo en esos idiomas. Entonces, ¿a dónde lo publico? Estoy publicando en Buenos Aires, digo, del otro lado del mundo. O sea, es increíble. ¿En qué editorial estás publicando, Antolina? Editorial iba a decir Encino, Juan, ¿ya ves? Eso. Metalúcida. Editorial Metalúcida. Ay, sí. Qué bien, Sí, qué bien. Con Excelente. Sandra. Maravilloso, maravilloso. Estoy muy, muy emocionada. Otra cosa antes de pasarle la voz a otra persona, es que me encanta, Carla, lo que dijiste de que el español se va modificando. Y es que es increíble. Yo creo que mi estilo de escritura es surrealista. Y yo creo que se está volviendo más y más surrealista conforme me alejo de México, porque sí es como una mezcolanza de ideas, de idiomas, de formas de pensar, porque finalmente tu idioma determina cómo piensas el mundo, y eso es bien importante, ¿no? Nos podríamos poner a filosofar sobre esto el resto de la noche, que creo que no es el tema, pero realmente el idioma sí determina cómo piensas el mundo. Entonces, si estamos pensándolo en inglés y en francés o en alemán, pero estás escribiendo en español, suceden cosas. Y yo creo que son cosas maravillosas, pero habría que ver qué tan puritano es uno con el lenguaje, ¿no? Que eso de ser puritano, bueno, el lenguaje es algo vivo, entonces se mueve. Sí, estaba tratando de recordar una frase, creo que es de Claudia Piñero, que decía que uno habla el idioma en el que hace silencio, ¿no? Algo así era la frase, después me voy a buscarla. Sí, estaba pensando, porque digamos, realmente esta idea del vínculo con el idioma y es una relación tensa para mí, o sea, yo la vivo también como un espejo, ¿no? En el que de alguna forma, porque esta vinculación a la construcción de un imaginario que uno trabaja como escritora tiene que ver de cierta manera con las palabras que nos han ido configurando. Entonces, para mí es este país, o sea, ya no es Argentina como un lugar geolocalizable, sino es este país de ausencia y distorsión que todo el tiempo estoy elucubrando con, ¿no? O sea, es un poco fuerte, porque el país de origen es también el país, digamos, de la infancia, donde está todo eso a lo que uno vuelve, ¿no? De cierta manera. Paso palabra. Sí, y también algo que puedo agregar de esto del idioma, también a mí algo que me impresionó, porque yo igual que Antolina estudié en un liceo francés, ¿no? Entonces aprendí con el francés y de ahí pues en Estados Unidos el inglés, pero también estar en contacto con los otros idiomas fue como plantearme en un país multilingüe como Guatemala, donde hay 23 lenguas mayas, ¿no? Y decir cómo yo he vivido como extranjera de mis propias lenguas. Y eso sí ha sido para mí una reflexión en esta segunda novela que estoy escribiendo, de esta extranjería idiomática en la que nos creamos muchas personas y que uno se pregunta, bueno, ¿por qué no aprendí quiché, cachiquel, mampo? Porque es la gente con la que uno convivió. Entonces, para mí también estar en el extranjero ha sido reflexionar mi origen y el país desde esa experiencia lingüística. Yo creo un poco con lo que dicen, que esto hace un cisma con lo que se llama, ¿verdad? O sea, que es la lengua materna y cómo determina la lengua materna la construcción de la memoria de esta infancia que decía Carla, y posteriormente, bueno, cómo lidias eso con la vida que quieres hacer. En el caso de ustedes, trayendo un poco el tema de la habitación propia de Virginia Woolf, ya ustedes deciden tener una profesión para dedicarse a su escritura, o bueno, en el caso de Antolina, utilizar los ahorros porque el país no le permite utilizar los títulos,
Pero bueno, ahora se tienen que enfrentar, por ejemplo, a un cisma donde ponen jaque memoria, donde ponen jaque identidad, donde ponen jaque, por ejemplo, todo el tema de la lengua materna y sus variantes. Y bueno, un poco quería hacer ese comentario porque quería saber, por ejemplo, qué tanto ha estado determinando estos roles de cambios culturales, idiomáticos, lo que han estado escribiendo últimamente. O sea, ¿ustedes sienten, en comparación con algunas cosas que escribieron antes o algunas ideas que tuvieron, que eso les genera una crisis? Carla ahora dijo un poco que sí, ¿verdad? Si decía remero, si decía camisa, y con otras palabras, pero bueno, o sea, ¿qué tanto les está generando o les generaría un cambio eso a la hora de escribir? Se me olvida que voy primero, lo siento. Entonces, sí, bueno, yo creo que algo que yo he notado es que mi español se ha vuelto menos local en la escritura, que hay ciertos giros o ciertas expresiones que, digamos, yo no pondría en un diálogo, que tal vez alguien que vive en Guatemala lo pondría, o que cuando visito o me comunico con gente de mi entorno más joven, y yo digo, hay palabras que se me escapan ya, que están en el día a día y que yo no tengo ya un contacto y puedo apropiarlas, digamos. Entonces siento de pronto una brecha generacional en el idioma y una utilización menos local, digamos, respecto de otros escritores que están en Guatemala y que pueden tener un contacto más versátil con esa expresión en ese sentido. Y luego también creo que yo empecé con poesía y el trabajo de la poesía en mi novela, en esta que estoy escribiendo, es importante. Y creo que tiene que ver con los sonidos, ¿no? Porque como decía Carla, en el país, en la infancia, están esos sonidos fundadores que le dan una identidad. Entonces también conectarme a través de esos ritmos, creo yo que es también un puente que mantengo con esa identidad del español de Guatemala. Ay, perdón. Yo no sé, son preguntas interesantes y complejas porque también va cambiando con el tiempo, yo creo, el tiempo que lleva uno habiendo migrado. El tema del lenguaje que decía Carla, es que sí va cambiando el uso del lenguaje que tiene uno. Cuando yo regreso, por ejemplo, a la Ciudad de México, me doy cuenta de que ya se usan palabras que no se usaban tanto cuando yo estaba ahí, o incluso palabras que ya no reconozco porque son nuevas. El lenguaje está constantemente cambiando y yo creo que más ahora que tenemos los medios de comunicación que tenemos, que realmente hay una fusión mucho más rápida de todo lo que escuchamos. En mi literatura es interesante porque justamente con lo que está diciendo Mónica, no lo había pensado yo hasta ahorita. Las dos primeras novelas que escribí, que publiqué, hablan mucho sobre México. Yo creo que son muy mexicanas, no solo muy mexicanas, son muy chilangas, o sea, de la Ciudad de México. Y sí se adentran mucho en una psicología de alguien que habita tal vez en una ciudad grande, muy grande, una ciudad enorme como la Ciudad de México. Las siguientes novelas, dos de ellas hablan sobre otros países. Escribo en español, pero las historias que cuentan no necesariamente son totalmente arraigadas en México. Yo no podría decir que lo que escribo no es de un mexicano. O sea, realmente si alguien me lee, yo creo que probablemente una de ellas no tanto, que es en Europa y que es en la Segunda Guerra Mundial, pero la otra sí se determinaría que por lo menos alguien que conoce bien México lo escribió. Yo creo que eso es muy interesante, que cuando uno tomara el libro sin ver el nombre del autor, pudiera determinar de qué país viene esa persona. Eso es muy interesante, ¿no? Si a través del lenguaje se pudiera determinar. Y si es que es hispanohablante, ¿no? De alguna manera.
Es un tema que se pregunta mucho la gente que escribe en Canadá. Vemos un grupo de personas de todo el mundo que escribimos y hablamos en español y constantemente nos preguntamos esto, ¿no? Como, o sea, porque nos hemos hecho un grupo, aunque hay gente tan diversa, o sea, gente de Argentina, gente de España, gente de México, gente de todas partes y todos escribimos en el mismo idioma, pero en realidad nuestras vivencias, como dice Carla, no tienen nada que ver porque nuestra infancia transcurrió en lugares totalmente diferentes, aunque el idioma nos une. Entonces esto es muy interesante y yo sí creo que se va modificando nuestra perspectiva y nuestra relación con el idioma conforme llevamos más tiempo fuera o probablemente conforme llevamos más tiempo fuera en diferentes lugares. Hay lugares que nos alejan mucho más de la realidad en la que nos formamos, digamos. Yo creo que es un tema muy interesante y de nuevo nos podríamos seguir filosofando porque son temas con mucho arraigo, digamos. Sí, a mí me pasa como a Mónica. Creo que hay un registro del oral que se ha ido modificando con respecto a cómo hablan los personajes, que de repente una se siente como un poco más a distancia de esa apropiación del lenguaje, digamos, que tiene la persona que está quizás inserta en una determinada lógica de las palabras, ¿no? O sea, al estar más alejada, creo que también hay una forma de ir velando esa construcción también. Ahí apareció ya, creo que nos están cortando un poquito, ¿o no? No. ¿No? Bueno, No. es que... Okay. Oye, a mí me llama la atención porque, por ejemplo, Mónica a partir de la distancia tiene ahora un arraigo con la escritura que está haciendo y cuestiona, bueno, ¿por qué no aprendió estos otros idiomas o de repente supo más, sobre estas lenguas indígenas allá en Guatemala? Y bueno, vos, Antolina, ahora decís que, por ejemplo, tenés un par de novelas que sí se identifican propiamente con un tema cultural de México, pero ya las otras van por otra línea, ¿verdad? Y bueno, Carla Aparecida, su última novela, por cierto, transcurre entre Nicaragua y Costa Rica, a través de una experiencia que tuvo, que es una novela bastante interesante, lo que lo pone a uno pues a pensar desde otro ángulo, ¿verdad? O sea, si esta distancia, una de dos, o te permite tener, valga la redundancia, desde cierta lejanía, una visión más crítica e interesante sobre tu país de origen, o si al mismo tiempo te permite, por ejemplo, desarrollar otra serie de estéticas que tal vez en tu país de origen no, o sea, son cosas que no se saben, ¿verdad? Pero si no te hubiera permitido, pues tener la posibilidad de escribir otras líneas, otras historias, de conocer otras culturas para poder ampliar algunos registros o rangos, ¿verdad? Era como un poco a nivel de reflexión sobre esto que dijeron. Quería consultarles, bueno, por ejemplo, en el caso tuyo, Mónica, y de Antolina, ¿cómo pasan un poco al tanto de la literatura en español, ¿verdad? O sea, ¿cómo se mantienen al corriente de librerías, lecturas? ¿Cuáles son, digamos, las mayores dificultades que enfrentan ustedes como para estar un poco al tanto de qué se está haciendo en otros países de habla hispana? Porque, bueno, son escritoras, hay que estar en cierta medida, pues, como dicen, calentando en la cancha, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido con eso? Bueno, por un lado yo creo que en este mundo global pues uno tiene más acceso como a estar viendo qué se está escribiendo, qué pasa. Por otro lado, al contrario de esa curiosidad o interés que se puede realizar a través del internet, de lo virtual, por ejemplo en Guatemala, por toda la inestabilidad política, en los últimos 5 años no ha habido correo postal.
Entonces, eso ha sido como, los editores lo dicen, ¿no? Que cómo mandan libros y no hay correo, de un día para otro el gobierno lo anuló. Y yo voy y vengo con valijas llenas de libros cada vez que viajo, porque no hay otra manera, ¿no? Entonces también es como ese nivel de una gran globalidad avanzada donde tú puedes conocer quizá lo que se está escribiendo en Chile, etcétera, y de repente lo de Guatemala hay dificultad, digamos, para tener acceso al libro, y si no hay libro, no hay literatura, y la literatura es invisible, ¿no? Y eso creo que pasa especialmente en Centroamérica, ¿no? Que estando aquí, la literatura centroamericana es poco conocida en Alemania. Y cuando además no hay disponibilidad de libros, por ejemplo, para una clase, entonces también se vuelve más invisible esa literatura. Entonces un cuestionamiento que yo siempre tengo es esa entre visibilidad e invisibilidad, dificultad de acceso a la literatura, especialmente centroamericana. Sí, es súper interesante lo que estás preguntando, porque yo también me pasa lo mismo. Yo regreso con maleta, una valija, una maleta llena de libros cada vez que voy, y a veces los estoy leyendo meses o un año o 2 años después de que el libro fue editado, pero así es como toca aquí. Aquí sí hay una librería en español, la Librería de las Américas, que tiene un bastante buen surtido de libros. No necesariamente son los libros que yo busco, porque no necesariamente son libros más contemporáneos, son muchos clásicos y libros para gente que está aprendiendo español, pero yo prefiero, los voy comprando, los envío a la casa de alguien que viva en México y los recojo cuando voy para allá. Eso es lo que yo hago con los libros. Pero tú mencionas también el cómo la distancia permite cierta objetividad, y esto es muy interesante. Mónica dijo que se consigue mucho en las redes sociales o sea, ya es un mundo global y sí se consigue mucho. Hay muchos libros que se pueden conseguir PDFs o comprar libros que directamente baja uno a la computadora o al iPad o lo que sea. Pero la distancia nos permite cierta objetividad también. Y esta objetividad es algo muy interesante porque a mí me pasa mucho que regreso a México y es como si regresara ahora a otro país que ya no conozco. Y es bien interesante porque no solo es un tema de tiempo, es un tema de todas las vivencias que uno empieza a cargar a su propio disco duro, y cuando regresas ya tú lo ves diferente porque tú eres diferente, pero también el lugar cambió. Entonces ahí hay toda una serie de ajustes que se dan. Entonces es interesante llegar a la literatura que se escribió un tiempo después de que se escribió. Está uno como un poquito desfasado, ¿no? O sea, es una cosa rara. Sí sabe uno que tal autor escribió tal libro porque lo puedes leer en los periódicos o puedes tener acceso a la información de manera inmediata, pero sí es interesante cómo uno ya no está tan al tanto. Hay un aislamiento definitivamente, que creo que es el tema principal con el que tú querías empezar esta charla, ¿no? El tema de que uno sí acaba estando aislado, fuera de su lugar de origen. Claro. Carla, no sé si vos querías agregar algo. También creo que la distancia, una de las cosas que por lo menos a mí me ha dado también es mucha libertad. Siento que esta idea porque al final como que me he sentido con más permiso de trabajar con cierto material que si hubiera estado en mi pueblo me hubiera resultado mucho más difícil quizás. O sea, por un lado por la distancia, pero también por la misma deconstrucción que he tenido yo, o sea, como persona, como porque de repente esta identidad que se va configurando también por lo que uno es, pero también por el entorno que te rodea y por lo que los demás también te asignan. Entonces, el hecho de haberme ido ha hecho que pueda ser también, o sea, otra construcción completamente nueva y diferente, ¿no? Y eso me ha significado eso, una cierta libertad
Y eso, o sea, de repente puedo manejarme con el material de lo vivido como con un acercamiento más profundo, y de repente, bueno, ahí ya me perdí la idea, entonces mejor lo corto ahí. Viste, a veces pasa, ¿no? Que va vacilando y después es como, me ha pasado seguido, que estoy construyendo así y de repente es como que se me fue el dron. ¿Puedo añadir algo a lo que dijo Carla ahorita? Dale. Claro, claro. ¿Puedo añadir? Mira, lo que pasa, también. me encantó la palabra que utilizaste de desconstruirse, porque sí se construye uno, pero también hay una parte que se desconstruye, definitivamente. Y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, que te da muchísima libertad y te nutre muchísimo. Yo creo que es una cuestión de enriquecimiento cultural y de enriquecimiento de experiencias y de enriquecimiento a todos los sentidos, porque empiezas a ver cosas totalmente diferentes. Entonces, eso directamente va a verse en tu escritura. O sea, no hay forma de que no se refleje. Y yo creo que para la literatura, por lo menos, es una gran ventaja. Totalmente, sí. ¿Vos ibas a agregar algo, Mónica? Sí, también creo yo que esto de la libertad es un tema importante, y por otro lado también esa distancia que a uno lo cambia o que cambia la perspectiva del país. También creo yo que uno, o en mi caso respecto de Guatemala, también uno tiene un gran respeto y valor por la gente que trabaja allá, digamos, en condiciones difíciles, de la edición, la escritura, el activismo. Entonces también creo yo que a contrapelo de una cambio o libertad, también, por lo menos en la distancia, uno a esa distancia le permite tener también esa dimensión de respeto y de mucha, incluso admiración a gente que trabaja ahí en la cultura o en la política. ¿Cómo les ha afectado, ahora que Antolina dijo que un poco el tema, claro, era lo de la habitación propia, el encierro, las barreras idiomáticas, sociales, culturales, pero bueno, ahora estamos en un problema mundial como es la pandemia? ¿Cómo les ha estado afectando este otro encierro sobre otros encierros en los que tal vez ya habían estado teniendo que lidiar? Bueno, en el caso de Alemania, la primera etapa de la pandemia fue leve, entonces fueron pocas semanas de encierro, el nivel de incidencia muy bajo, entonces se afectó la vida, pero no tanto. Pero desde noviembre aquí hay un cierre, todo, ¿no? Entonces, y hoy, por ejemplo, 23,000 infectados y no hemos bajado de 20,000 en semanas. Entonces, por esta variante británica, que es la que está infectando más. Entonces, sí, ya creo yo que en general, y no solo yo, sentimos el peso de noviembre de no tener abierto pues nada más que el supermercado. Y también en la comunicación, por ejemplo, en mi caso con los estudiantes es todo en Zoom, y hay un momento en que ya del vista del profesor y de los alumnos cansa esta pantalla, ¿no? Porque por más que se quiera hacer toda la pedagogía que se puede, hay limitación. Entonces, yo considero que en esta segunda etapa de la pandemia, sí, para mí ha sido más difícil estar en este encierro. Estamos también en toque de queda. Entonces, sí, ha sido una restricción muy fuerte. Y bueno, y también ver, ¿no? que a pesar de la solidez económica de Alemania, también hay hoy vi en el periódico más o menos 1 millón de pérdida de empleos. Entonces, sí, el ambiente es de preocupación, y que las vacunas, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, vamos lento, 21% de primera vacuna, y bueno, pues creo yo que sí está siendo complicado, especialmente estos primeros meses del año. A mí cuando empezó la
la pandemia y nos encerraron en Montreal, fue muy chistoso, Juan, porque en realidad yo vivo encerrada. Yo creo que como buen escritor realmente no salía yo mucho y tampoco conozco a mucha gente. Entonces, para mí, lo que cambió es que encerraron a mis hijos conmigo. Eso es como muy difícil escribir con los hijos y los gatos y los todos. Es como, vete para tu cuarto y cierra la puerta. No, bueno, fue muy difícil. Sigue siendo muy difícil. Yo creo que ellos están desesperados, son adolescentes, ya lo que quieren es poder salir. Y sí, pues momentos de crisis, porque hay días en que no puedo trabajar. O sea, yo no trabajo tanto por Zoom como Mónica, yo trabajo más. O sea, yo necesito silencio, necesito que no haya gente entrando y saliendo y corriendo en el cuarto, ¿no? Y no pasa a veces, porque ya somos todos adentro de la casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy difícil producir. Pero, por otro lado, yo creo que el estrés y la angustia y la desesperación del dolor que estamos viendo allá afuera, la impotencia de ver en México, por ejemplo, el desastre que está sucediendo y en tantos otros lugares, ¿no? Es una cosa terrible entre los gobiernos que no supieron manejar situaciones tan delicadas y la enfermedad, que realmente es desastrosa. Esta angustia me ha servido mucho para encerrarme y escribir, usar esa energía de impotencia para trabajar más fuerte en los temas en los que trabajo. Entonces, ha sido como por los dos lados. Por un lado, muy difícil, muy, muy difícil concentrarme, y por otro lado, maravilloso, porque pues hay que hablar sobre estos temas, hay que sacarlo en la escritura, y es mi forma de nuevo de hacer de dar voz a estos temas en ese sentido. Sí, a mí también esta segunda vuelta me ha costado el doble, porque además uno ya decía, bueno, ya estamos, o sea, termina, ¿no? Con la idea de las vacunas había una idea también de que esto se estaba terminando. Entonces, que de repente vuelva toda esta situación es como una segunda película mala, ¿no? O sea, es de nuevo tener esta sensación, y además que pues tengo un amigo que estaba muy grave y tengo otro amigo que falleció, entonces eso también hace que uno esté como en el registro de la vulnerabilidad y de la incertidumbre, y entonces sí me resulta complejo, no sé, no me siento en un momento necesariamente muy creativo a nivel literario. Tal vez como para ir cerrando, se nos pasó muy rápido el tiempo, y había como un montón de cosas más que quería que tocáramos. Yo creo que ya tendremos oportunidad para eso. No sé si tal vez querían hacer una reflexión final sobre algunos de los temas que hemos conversado, tocado, para ir dándole cierre al conversatorio. Bueno, pues yo creo que en lo que he escuchado a Carla, a Antolina, y lo que me he escuchado yo misma, pues yo creo que finalmente el movimiento y la distancia es una experiencia fundamental en la escritura. Creo yo que en pensar al ser humano, en pensar en el origen, en relacionarse con el mundo. Y creo que todo esfuerzo de estar en otra cultura, en otra sociedad es grande, pero a la vez, y aquí retomo lo que dijo Carla, que me gustó mucho, la libertad también, ¿no? Que está en ese moverse a otro lugar, y la perspectiva que uno cambia de sus propios orígenes, y también la perspectiva que uno tiene de la sociedad en que vive como extranjero. Y creo yo que evidentemente estamos en un momento histórico de movilidad, ¿no? El gran drama de los migrantes centroamericanos a Estados Unidos, por ejemplo. Y creo yo que es una experiencia que va a estar muy presente, creo yo, como tema, como inspiración, o como también como afecto del escritor contemporáneo. Sí, es que hay muchas formas de migrar, ¿no? O sea, la primera migración que tuve fue por tema de estudios, ¿no? Ese es un tema de migración muy común y muy privilegiado, yo diría.
La segunda vez que emigré fue por temas de violencia. Yo nunca había sentido esto, ¿no? Tener que irte porque si te quedas te pueden matar, ¿no? O sea, es un sentimiento totalmente diferente, es una migración totalmente diferente. Y yo me imagino que hay muchos otros tipos, o sea, la gente que migra sin dinero y con desesperación, huyendo de una guerra, es un tipo de migración totalmente diferente, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de migraciones muy privilegiadas y pudimos escoger a dónde íbamos a ir, pudimos hacerlo, en fin. O sea, ese es otro tema también que se puede tocar. No lo tocamos porque no nos relacionamos con él tanto, pero yo creo que una cosa maravillosa que ha sucedido con la pandemia es que nos hemos dado cuenta de lo chico que es nuestro mundo y de cómo nos podemos relacionar entre nosotros. Este tipo de charlas que estamos teniendo ahorita, probablemente hace 3 años eran inusitados, ¿no? Una feria de libro, que tú pudieras invitar a gente y pudiéramos estar todos ahí, porque no hay el costo de un boleto de avión, no hay como los tiempos y todo esto. Entonces estamos viendo posibilidades que nos van a llevar a nuevas situaciones. Y yo creo que eso puede ser algo, tiene que ser algo bueno, sí. Lo tenemos que convertir en algo bueno, ¿no? O sea, necesariamente tiene que ser algo bueno. Y yo creo que como escritores, aquí estamos reunidas, me parece a mí extraordinario esto. Platicábamos cuando empezó la sesión, antes de que empezara la sesión, sobre los temas de cuando uno tiene problemas con la tecnología. Sí, pero aquí estamos, ¿no? Y eso es absolutamente increíble que la tecnología ya lo permite, ¿no? Entonces eso sería con lo que yo me quedaría. Entonces sí estamos encerrados, sí estamos con pandemias, sí estamos con situaciones probablemente favorables o desfavorables, depende cómo las vea uno, porque yo sí tiendo a pensar que en el fondo va a ser favorable porque nos va a enriquecer y el hecho de que estemos ahorita platicando, somos de 4 países diferentes, es increíble y estamos intercambiando ideas y esto nos va a nutrir a todos, es maravilloso. Sí, me sumo a lo que dijo Antolina, o sea, la idea también de cómo se migra es completamente vital en la forma también en la que se vive la migración. Hace un tiempito había leído que existe hasta un síndrome que se llama el síndrome de Ulises, que tiene que ver con esto de que es una cosa que, o sea, una enfermedad que les da a los migrantes, o sea, que tiene sus características propias, por los estresores, por un montón de razones que solo la vive alguien que tiene que reimaginarse en otro lugar y que de repente no tiene las condiciones cómo hacerlo. Entonces es fuerte y a la vez también es una pregunta importante también el si uno puede o no puede volver a su patria, ¿no? Porque eso determina muchísimo también la relación con la que vas construyendo esto nuevo. O sea, de repente hay un libro súper lindo bueno, no es súper lindo, pero digamos es de Grossman, no sé si lo han visto, que se llama Escribir en la oscuridad, donde él habla sobre un poco lo que es escribir en un estado totalitario, de dictadura o sea, todo eso creo que son acercamientos muy diferentes, ¿no? La gente que de repente tiene que huir porque está, como en tu caso, Antolina, que tú tuviste que huir porque estaba siendo amenazada. Me imagino que eso es muy diferente a de repente una crisis económica, ¿no? Pues bueno, yo quería agradecerles a las 3, pues tengo la gran dicha de conocerlas, en el caso de Mónica por una amiga en común, Alexandra Ortiz, en el caso tuyo, Antolina, por Ingrid Begerman, que bueno, tuve la gran oportunidad de conocer a Ingrid en Guadalajara, en una actividad que además fue porque tenemos de amiga en común a una española, Luna Miguel, imagínate. O sea, si no hubiera sido porque... si no hubiera sido porque Luna estaba de invitada allá en México, no hubiéramos asistido a la misma actividad donde empezamos a conversar y nos hicimos amigos inmediatamente y bueno,
Ingrid ha sido una persona muy generosa, sí, muy amable, que me ha permitido conocer a muchísima más gente. Y bueno, Carla, tengo la gran dicha que ya vamos para tamaño rato de conocernos, de conversar. De pelear. De pelear también, por supuesto. De eso se trata. Pelear. Eso hace la gente que se quiere, se enoja y que se pelea. Quiere, exacto. Exacto, se dejan de hablar y ya no me mandes más mail o verdad. Con Carla es eso. Y bueno, también, pues bueno, como conozco un poco la obra de las tres, me ha encantado eso, que están en diferentes lados, pero aún así la obra ha hablado, se ha defendido sola, ha tenido méritos, reconocimientos. Eso es de admirar un montón, o sea, porque están construyendo vidas desde otros lados, eso no es fácil, no es siempre que se ve. Entonces, bueno, eso lo admiro mucho. Bueno, puedo también darme el lujo de decir que en el caso por lo menos de Antolín y de Mónica, que próximamente tendremos la dicha de publicar algo aquí en Costa Rica. Entonces, bueno, Carla ya está en la casa publicada, por aquí atrás está el libro de ella, pero es muy alegre cuando se dan estas circunstancias, cuando está la oportunidad de conversar. Y sí, o sea, la virtualidad nos ha acercado como nunca antes, ¿verdad? O sea, verse presencialmente hace unos 3 años, como vos decías, era muy difícil, o sea, no era común, digamos. Yo no sé si iría a Alemania para conocer a Mónica en otras circunstancias, o a Canadá, ¿verdad? Es como... a este frío. Exacto, o sea, como... ¿Qué tendría que hacer yo para ir a Canadá y para ir, por ejemplo, a Alemania y que de casualidad nos conociéramos y que conversáramos, ¿verdad? O a Canadá. Y bueno, mira, se dio por amistades que también viajan de un país a otro. Y bueno, yo creo que eso es lo fabuloso de la literatura, que nos permite dialogar sobre algunos temas, repensar otros, cuestionarnos, ya sea desde la distancia o la cercanía, nuestras realidades, y al final de cuentas, bueno, los proyectos editoriales lo que hacen es tomar un poquito de cada lado, y en el país donde se desarrolla tener la posibilidad de que se lean estas perspectivas, estas voces. Y bueno, yo estoy súper feliz de tener ese privilegio, al final de cuentas que es un privilegio poder tener la posibilidad de dialogar con ustedes, la posibilidad de publicarlas y de poder compartir con otras personas lo que hacen. Este conversatorio, bueno, es una prueba de eso, acercar un poco a la gente aquí en Costa Rica a través de la Librería Internacional y del festival, estas inquietudes, estos temas y estas voces, y que bueno, también que más adelante podrán leerlas. A Carla ya la conocen un poquito más por acá, además se ha llevado 2 premios nacionales, imagínate, aquí en Costa Rica. Es muy alegre, pero bueno, quería un poco como cerrar con cosas felices, ¿verdad? Y bueno, les agradezco un montón que hayan aceptado conversar un ratito, y sobre todo vernos, que a veces hace falta, ¿verdad? Como vernos, sí, y sonreír sí, y conversar, ¿verdad? Muchísimas gracias, muchísimas Juan, por gracias. hacer esto posible. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, un gusto conocerlas. Ojalá nos veamos en algún momento. Ojalá nos leamos en algún momento. Exacto. Ajá, exacto. Muchas gracias. Pronto van a ver a quienes nos acompañaron en el programa. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana con más actividades en el cierre del Festival Hablemos de Libros 2021. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Chao.